Hay decisiones que, cuando las tomas, parecen tan claras que ni siquiera necesitas convencerte de ellas. Sabes por qué las has elegido. Sabes que estabas intentando proteger. ¿Qué necesitabas dejar atrás? Incluso puedes explicar años después por qué, en aquel momento, tenía sentido. Y quizá lo extraño empieza mucho después. Un día estás haciendo exactamente aquello que decidiste hacer, viviendo la vida que construiste a partir de aquella elección. Y no ha ocurrido nada lo bastante grave como para justificar que quieras cambiarla. Todo sigue teniendo sentido. Pero algo dentro de ti ya no termina de reconocerlo. Y eso es difícil de explicar, porque no sientes necesariamente que te hayas equivocado. Solo empiezas a notar que la persona que tomó aquella decisión, y la persona que ahora tiene que seguir viviendo dentro de ella, ya no son exactamente la misma. Hay decisiones que, en su momento, simplemente parecen la opción que tiene más sentido. Tienen sentido, quizá porque es el momento de hacerlo. Porque necesitas estabilidad. Porque hay algo que ya no funciona. Porque, entre todas las opciones posibles, esa parece la que menos daño puede hacer. Y cuando alguien te pregunta por qué has elegido ese camino, sabes qué responder. Recuerdas las razones. Incluso años después. Lo extraño es que, con el paso del tiempo, puedes seguir recordando perfectamente por qué llegaste hasta ahí, y aún así empezar a sentir una distancia que antes no existía. No ha pasado nada especialmente grave. No ha ocurrido una tragedia. No has descubierto una mentira. No existe un momento concreto al que puedas volver para señalarlo y decir, fue aquí. Simplemente estás ahí. En el mismo trabajo. En la misma casa. Con las mismas personas. Dentro de una vida que, vista desde fuera, sigue teniendo bastante sentido, y, sin embargo, hay días en los que la vives, como si estuvieras ocupando un lugar que conoces perfectamente, pero que ya no sabes si elegiste para ti. Al principio apenas lo notas. Quizás sucede mientras haces algo que has hecho cientos de veces. Estás conduciendo de vuelta a casa. Preparas la cena. Te sientas en el mismo sitio. Respondes de la misma manera cuando alguien te pregunta cómo estás. Todo ocurre como siempre. Y precisamente por eso no le das importancia. Hasta que alguna vez alguien te pregunta por aquella decisión. Y vuelves a explicar por qué la tomaste. Lo dices con naturalidad. Porque era lo que necesitabas. Porque en aquel momento era lo más razonable. Porque no había muchas alternativas. Y mientras lo explicas, te das cuenta de que todo lo que estás diciendo sigue siendo verdad. Eso es lo extraño. No estás descubriendo que te equivocaste. No estás mirando hacia atrás pensando que, aquel tú, no sabía lo que hacía. Al contrario. Lo entiendes perfectamente. Quizá demasiado bien. Sabes por qué elegiste aquello. Sabes que estabas intentando proteger. ¿Qué esperabas encontrar? ¿Qué problema necesitabas dejar atrás? Y aún así, hay algo que ya no encaja. No necesariamente con la decisión. Contigo dentro de ella. Porque quizá una decisión puede seguir teniendo sentido, mucho después de que la persona que la necesitaba haya empezado a cambiar. Y ese cambio no siempre llega como una certeza. A veces llega como una pequeña incomodidad que no sabes dónde colocar. Como cuando vuelves a escuchar una canción que durante años fue importante para ti. La reconoces desde la primera nota. Recuerdas exactamente quién eras cuando la escuchabas. Pero esta vez no ocurre lo mismo. No porque la canción haya cambiado. Ni porque aquellos recuerdos hayan dejado de significar algo. Simplemente, ya no estás exactamente en el mismo lugar desde el que la escuchabas. Y quizá con algunas decisiones ocurre algo parecido. Sigues pudiendo defenderlas. Sigues entendiendo por qué las tomaste. Incluso puedes pensar que, si volvieras exactamente a aquel momento, con todo lo que entonces sabías, probablemente volverías a elegir lo mismo. Pero ahora hay algo que entonces no existía. Tú. No el tú que tomó aquella decisión. El que está aquí ahora. Y quizá esa sea la parte que más cuesta mirar. Porque si reconoces que has cambiado,
Aparece una pregunta incómoda. No sobre si aquella decisión fue correcta, sino sobre si todavía pertenece a la persona en la que te has convertido. Y no es lo mismo. Hay decisiones que fueron nuestras, completamente nuestras, pero que, con el tiempo, empiezan a sentirse como una habitación en la que todavía vivimos, porque aprendimos a vivir allí. Conoces cada rincón. Sabes dónde está todo. Podrías recorrerla a oscuras. Y quizá durante mucho tiempo ni siquiera pensaste en marcharte. Hasta que un día abres una ventana, y te das cuenta de que llevabas demasiado tiempo sin preguntarte si querías seguir viviendo con las ventanas cerradas. Y quizá lo primero que notas cuando abres esa ventana no es que quieras marcharte. Eso sería demasiado sencillo. A veces solo quieres saber cómo se siente el aire. Mirar un momento hacia afuera. Recordar que existe algo más allá de aquello que llevas tanto tiempo considerando normal. Y quizá por eso algunas dudas llegan tan tarde. No aparecen cuando todo va mal. Aparecen precisamente cuando todo funciona lo bastante bien, como para que nadie tenga una razón evidente para cambiar nada. Sigues cumpliendo. Sigues haciendo lo que toca. Sigues siendo esa persona que los demás reconocen. Y, sin embargo, hay pequeños momentos en los que algo de ti empieza a mirar hacia otro lado. Una conversación que te deja pensando más de la cuenta. Una persona que aparece en tu vida y, sin proponérselo, te recuerda una parte de ti que habías dejado bastante lejos. No porque quieras su vida, ni porque quieras volver a la tuya de antes. Solo porque durante unos segundos recuerdas que hubo otras formas de estar en el mundo. Y entonces ocurre algo curioso. No empiezas a querer cambiarlo todo. Empiezas a preguntarte por qué habías dejado de mirar. Quizá hubo cosas que fuiste dejando porque entonces tenían que esperar. Primero durante unos días. Después durante unos meses. Y luego tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdas que estaban esperando. No las abandonaste. Eso sería demasiado definitivo. Simplemente, siempre parecía haber algo más urgente. Y cuando algo se aplaza durante mucho tiempo, sucede algo extraño. Dejas de sentir que lo estás aplazando. Empiezas a vivir como si ya no formara parte de ti. Hasta que un día reaparece. Y no sabes muy bien qué hacer con ello. Porque aquello que antes te gustaba, sigue gustándote. Aquello que antes deseabas sigue pareciéndote deseable. Pero tú ya no sabes si eres la misma persona que lo deseaba. Y quizá esa sea una de las partes más difíciles de aceptar. Que cambiar no siempre significa dejar de querer. A veces significa que aquello que quieres, ya no cabe exactamente en la vida que construiste. Y entonces empiezas a mirar algunas cosas de otra manera. No necesariamente tu trabajo. No necesariamente tu relación. No necesariamente una decisión concreta. Empiezas a mirar el espacio que quedó alrededor de todo eso. Lo que no ocurrió. Lo que fuiste dejando para después. Las partes de ti que no desaparecieron, pero que dejaron de tener sitio. Y quizá descubres que llevabas mucho tiempo confundiendo dos cosas. Estar acostumbrado a una vida. Y sentir que esa vida todavía te pertenece. Porque puedes acostumbrarte prácticamente a cualquier cosa. A levantarte temprano. A llegar tarde. A no tener tiempo. A no llamar. A no salir. A decir que no pasa nada. A dejar para mañana aquello que un día parecía importante. La costumbre no necesita que estés de acuerdo con ella. Solo necesita que la repitas suficientes veces. Y después empieza a hablar con tu propia voz. Yo soy así. Ya no me interesa. Ahora no tengo tiempo. Siempre he preferido esto. Y puede que algunas de esas cosas sean verdad, pero hay otras, que quizá empezaron como una circunstancia, y terminaron convirtiéndose en una descripción de ti mismo. Eso es lo que puede resultar inquietante cuando miras por aquella ventana. No descubres necesariamente que estés viviendo una vida equivocada. Descubres algo más difícil de colocar. Que algunas cosas que llamabas yo, quizá eran simplemente la forma que encontraste para vivir lo que te estaba pasando. Y durante mucho tiempo funcionó. Te protegió. Te permitió continuar. Te ayudó a llegar hasta aquí. Por eso no hay nada que reprocharle a aquella versión de ti.
Hizo lo que pudo con lo que tenía. Pero quizá ahora puedes empezar a verla con una distancia que antes no existía. Y cuando ocurre eso, algunas frases que llevabas años diciéndote empiezan a sonar diferentes. Yo no soy de hacer esas cosas. Ya no necesito eso. Siempre he sido así. Eso no es para mí. No sabes todavía si son verdades. Pero por primera vez, tampoco las das por hechas. Y quizá es aquí, donde todo empieza a complicarse un poco más. Cuando empiezas a no dar por hechas esas frases, algunas decisiones de tu vida empiezan a verse de otra manera. Quizá una tarde estás hablando con alguien, y sale el tema de aquel trabajo. Llevas años ahí. Sabes perfectamente por qué aceptaste. Necesitabas estabilidad. Necesitabas que las cosas dejaran de moverse durante un tiempo. Y cuando recuerdas cómo estabas entonces, incluso puedes entender el alivio que sentiste al tomar aquella decisión. Pero ahora esa misma conversación te deja una sensación extraña. Porque sigues sin poder decir que fue una mala decisión. Solo que, mientras hablas de ella, te das cuenta de que estás defendiendo una vida que ya no sabes si elegirías hoy. Y quizá no ocurre solamente con el trabajo. A veces ocurre con una relación. ¿Recuerdas por qué decidiste quedarte? Hubo una época en la que necesitabas exactamente aquello que esa relación te daba. Seguridad. Compañía. Una sensación de hogar. Y quizá durante mucho tiempo eso fue suficiente. Hasta que un día estás sentado al lado de esa persona, hablando de cualquier cosa, y aparece dentro de ti una sensación que no sabes explicar. No estás pensando en irte. Ni siquiera estás pensando que haya algo que arreglar. Simplemente te das cuenta de que llevas mucho tiempo viviendo una vida que todavía puedes defender. Pero que ya no sabes si seguirías escogiendo. Y ahí aparece algo todavía más difícil. Porque quizá en aquel momento necesitabas quedarte. Y quizá ahora necesitas algo diferente. Pero reconocerlo parece casi una traición a la persona que fuiste. Como si admitir que has cambiado significara decir que aquella versión de ti estaba equivocada. Y no lo estaba. Tomó una decisión desde el lugar en el que se encontraba. Las decisiones no se toman desde una vida completa. Se toman desde un momento. Desde lo que sabemos. Desde lo que podemos. Desde lo que somos capaces de imaginar entonces. Y quizá por eso una decisión puede haber sido completamente nuestra, sin tener que acompañarnos para siempre. Piensa en algo mucho más pequeño. Un plan que antes te hacía ilusión. Durante años, eras tú quien proponía quedar. Hasta que un día dejaste de hacerlo. Al principio porque estabas cansado. Después porque tenías otras cosas. Luego porque ya nadie parecía tener tiempo. Y un día alguien te pregunta, ¿por qué ya no propones nunca nada? Y respondes, es que ahora soy más tranquilo. La frase sale sola. Ni siquiera necesitas pensarla. Pero quizá, después, cuando estás solo, vuelves a ella. Porque no sabes si realmente te has vuelto más tranquilo, o si simplemente llevas tanto tiempo sin proponer nada, que ahora te resulta extraño ser la persona que lo haga. Y quizá ese sea el momento en el que una costumbre empieza a convertirse en identidad. Al principio haces algo porque la situación lo necesita. Después lo haces porque te has acostumbrado. Y, con el tiempo, empiezas a pensar que lo haces porque eres así. Ahí es donde todo puede volverse confuso. Porque ya no sabes qué parte de tu vida estás eligiendo. Y qué parte simplemente has aprendido a repetir. Y quizá esto explique por qué algunas decisiones cuesta tanto cuestionarlas. No solo porque hayan requerido esfuerzo. También porque alrededor de ellas has construido una versión de ti. Has explicado muchas veces por qué estás ahí. Has aprendido a vivir de esa manera. Los demás ya te reconocen así. Y tú también. Por eso cambiar puede parecer mucho más grande de lo que realmente es. Porque no parece que estés cambiando una decisión. Parece que estás contradiciendo una parte de quién eres. Y quizá no sea necesario. Puedes haber querido profundamente una vida, y dejar de quererla después. Puedes haber necesitado una decisión, y dejar de necesitarla. Puedes haber sido tú quien eligió aquello, y seguir siendo tú quien, años después,
Descubre que ya no necesita lo mismo. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Y entonces quizá aparece una diferencia pequeña, pero importante. No necesitas demostrar que aquella decisión estaba mal. No necesitas encontrar el día exacto en que te equivocaste. Quizás solo necesitas reconocer que hubo un momento en el que aquella decisión dejó de ser una respuesta y empezó a convertirse en una costumbre. Y una costumbre puede seguir funcionando durante muchísimo tiempo después de que hayas dejado de preguntarte si todavía la quieres, hasta que un día te descubres haciendo algo que llevas años haciendo. Y por primera vez notas la diferencia entre hacerlo porque lo has elegido y hacerlo porque ya no recuerdas cómo sería no hacerlo. Y quizá esa diferencia sea mucho más importante de lo que parece. Porque darte cuenta de que ya no necesitas lo mismo, no significa saber que necesitas ahora. Y esa diferencia importa. A veces esperamos que, cuando una decisión deja de sentirse propia, aparezca inmediatamente otra respuesta. Como si descubrir que una puerta ya no conduce al lugar en el que quieres estar, significara saber automáticamente cuál es la siguiente que debes abrir. Pero no siempre ocurre así. A veces solo aparece un espacio. Un espacio extraño entre lo que ya no termina de encajar y lo que todavía no sabes nombrar. Puede ocurrir una mañana cualquiera. Estás haciendo aquello que haces todos los días. El mismo trayecto. La misma rutina. Las mismas cosas que has repetido tantas veces, que ya casi no necesitas pensar en ellas. Y, por primera vez, en lugar de preguntarte si está bien o está mal, te das cuenta de algo mucho más sencillo. Esto antes me pertenecía de una manera distinta. No necesariamente porque ahora lo detestes. Ni porque quieras salir corriendo. Simplemente porque ya puedes notar la distancia. Y quizá esa distancia siempre estuvo ahí. Solo que antes no tenías con qué compararla. Porque cuando llevas mucho tiempo dentro de una decisión, la decisión deja de parecer una decisión. Se convierte en el paisaje. Y nadie mira el paisaje todo el tiempo. Lo atraviesas. Te orientas por él. Aprendes dónde están las calles. Sabes cuánto tardas en llegar. Sabes incluso qué partes no te gustan. Pero llega un momento en el que puedes conocer perfectamente un lugar. Y aún así descubrir que ya no quieres seguir viviendo en él. Y quizá eso sea lo que estaba ocurriendo cuando abriste aquella ventana. No estabas descubriendo una salida. Estabas descubriendo que había una ventana. Y parece una diferencia pequeña. Pero no lo es. Porque durante mucho tiempo, quizá habías pensado que solo existían dos posibilidades. Seguir exactamente como estabas. O destruirlo todo y empezar de nuevo. Y entre esas dos cosas hay una cantidad enorme de espacio. Hay cosas que todavía quieres conservar. Hay cosas que quizá ya no. Hay decisiones que siguen teniendo sentido. Hay otras que quizá necesitan volver a ser miradas. Y también hay partes de ti que todavía no sabes si quieres recuperar. Porque quizá tampoco quieres volver a ser exactamente quien eras. Y eso puede resultar mucho más tranquilo de lo que parecía al principio. Porque ya no necesitas convertir el pasado en un error para permitirte cambiar. No necesitas odiar aquella casa para reconocer que necesitas abrir una ventana. No necesitas arrepentirte de haber elegido para aceptar que hoy elegirías de otra manera. Ya no tienes que enfrentarte con aquella versión de ti. Puedes mirarla con cierta distancia. Recordar lo que necesitaba. Entender por qué hizo lo que hizo. Y, al mismo tiempo, reconocer que tú estás aquí ahora. Con otras experiencias. Con otras pérdidas. Con otras cosas que has aprendido. Con deseos que quizá antes ni siquiera sabías que existían. Y entonces una decisión que durante años parecía una especie de sentencia, vuelve a convertirse en algo que alguna vez fue. Una elección. No necesariamente para cambiarla. No necesariamente para abandonarla. Simplemente para volver a verla. Y quizá eso sea lo que habías perdido. No la capacidad de decidir, sino la sensación de que todavía podías mirar aquello que habías decidido. Porque cuando algo lleva mucho tiempo formando parte de tu vida, cuestionarlo puede parecer casi absurdo. Y quizá precisamente porque ahora eres otra persona. No completamente distinta.
No una versión nueva que haya aparecido de repente. Solo alguien que ha seguido viviendo. Y vivir también cambia las preguntas con las que miramos nuestras respuestas antiguas. Quizá aquella decisión sigue siendo la correcta. O quizá no. Tal vez todavía no lo sepas. Pero hay algo que sí puede haber cambiado. Ya no necesitas que la decisión sea perfecta para poder entender por qué la tomaste. Y tampoco necesitas que haya sido un error, para reconocer que algo dentro de ti ya no está en el mismo lugar. Quizá esa sea la parte más difícil de aceptar. Y también la más liberadora. Que cambiar de mirada no borra lo que viviste. Que dejar de necesitar algo no convierte en falso el momento en que lo necesitaste. Y que una decisión puede haber sido exactamente lo que necesitabas entonces, sin tener que convertirse en una obligación para toda la vida. Porque quizá madurar no consiste solamente en aprender a tomar mejores decisiones. A veces también consiste en aprender a volver a mirar las que ya tomaste. No para castigarte. No para demostrar que tenías razón, sino para comprobar si la persona que las tomó, y la persona que las está viviendo ahora, siguen necesitando exactamente lo mismo. Y quizá, cuando haces eso, descubres algo que al principio parecía mucho más inquietante. Que no estabas necesariamente viviendo una vida equivocada. Estabas viviendo una vida que había dejado de hacerse la misma pregunta. Y ahora la pregunta ha vuelto. No exige una respuesta inmediata. Solo ha vuelto. Y quizá por eso aquella decisión empezó a sentirse extraña. No porque de repente se hubiera vuelto incorrecta, sino porque tú habías cambiado mientras seguías dentro de ella. Y durante un tiempo no habías tenido ninguna razón para darte cuenta. Hasta que un día algo tan pequeño como una canción, una conversación, un trayecto de vuelta a casa, o simplemente la sensación de estar haciendo algo que ya conoces demasiado bien, te hizo notar que estabas escuchando tu propia vida desde otro lugar. Y entonces entiendes que quizá no necesitabas destruir nada. Quizá solo necesitabas volver a escucharte. Porque hay decisiones que no necesitan ser abandonadas. Necesitan volver a ser elegidas. Y otras que quizá, cuando vuelves a mirarlas con la persona que eres hoy, ya no necesitan ser elegidas otra vez. Y ambas posibilidades pueden existir sin convertir el pasado en un error. Quizá eso sea lo que realmente cambia cuando una decisión empieza a sentirse ajena. No que, de repente, sepas qué hacer, sino que dejas de confundir lo conocido con lo propio. Y empiezas a distinguir algo que durante mucho tiempo había estado mezclado. La vida que has construido. Y la vida que todavía eliges. Porque no siempre son exactamente la misma. Y quizá no pasa nada. A veces una ventana no aparece para decirte que tienes que marcharte. Aparece simplemente para recordarte que la habitación no es el mundo entero. Y después de tanto tiempo viviendo con las ventanas cerradas, quizá lo primero que necesitabas no era decidir. Solo volver a sentir el aire. Y puede que, después de todo, eso sea lo que había detrás de aquella sensación extraña. No era necesariamente que hubieras elegido mal. Era que llevabas demasiado tiempo, viviendo dentro de una decisión, sin volver a preguntarte si seguía siendo tuya. Y quizá hoy no tengas una respuesta. No pasa nada. A veces comprender que algo ya no se siente igual, es el principio de algo mucho más importante, que encontrar una respuesta inmediata. Porque ahora puedes volver a mirar. Y quizá, esta vez, desde el lugar en el que estás ahora. Si algo de este vídeo ha puesto palabras a una sensación que llevabas tiempo sintiendo sin saber explicar, quizá entiendas también por qué existe este espacio. En Mundo Interno, seguimos poniendo palabras a esas partes de nosotros, que muchas veces vivimos sin saber muy bien cómo nombrarlas. Si quieres seguir recorriendo ese camino, puedes suscribirte. Y si hay una frase, una escena, o una idea de este vídeo que se ha quedado contigo, puedes dejarla en los comentarios. Quizá alguien que la lea descubra que eso que tampoco sabía explicar, también le estaba pasando.